Hola queridos hermanos, vamos a tener en esta tarde la meditación de la palabra y antes de leerla y meditar, considerar, examinar la escritura, quisiera que tuviésemos una oración pidiendo al Señor su guía, su dirección para este tiempo, en el que nos ponemos delante de Él, abrimos su santa palabra y necesitamos de su ayuda, del Espíritu Santo, para entenderla y para que ella se quede grabada en nuestra vida. Así pues, vamos a orar al Señor e invocar su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor, pues tú eres nuestro Dios, tú eres el único Dios verdadero. Y a ti, oh Señor, se debe toda la gloria, la honra y el honor. Tú recibes por hijos a los pecadores arrepentidos que han confesado su pecado, que se han acogido al sacrificio de Cristo y cuya sangre ha lavado sus pecados. Tú los adoptas en tu familia y así nos sentimos, Señor, delante de ti como hijos adoptados. También, Señor, entramos ante el trono de la gracia para alcanzar gracia y socorro, Señor. Pues necesitamos, Señor, constantemente de ti, de tu poder, de tu presencia, de tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Pues el lugar donde vivimos, Señor, es hostil contra la fe, es hostil también contigo, Señor, sobre todas las cosas, y es el lugar donde tenemos que vivir, y es el lugar donde tenemos que desarrollar nuestra vida, y donde tenemos que darte gloria y honra. Y por eso, Señor, rogamos que tu Santo y Divino Espíritu, el Espíritu Santo, obre en nuestros corazones, obre también en las personas que puedan escuchar tu palabra a través de este medio, Señor, para que se arrepientan de sus pecados, Señor, para que conozcan a Cristo Jesús, el único Salvador, el único mediador, el único que murió en la cruz por los pecados, el único que hizo la obra de redención en favor de la humanidad. Y queremos, Señor, que exaltar, Señor, por medio de tu santa y divina palabra, su persona y su obra, Señor, y para ello suplicamos, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu nos guíe, me guíe, oh Señor, para decir lo que debo conforme a la Sagrada Escritura y también para llenar nuestros corazones de fe. Alabado y bendecido seas, pues todo te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues os invito a que abráis vuestras Biblias por el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 25. Dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y que Él la bendiga en nuestros corazones. Vamos a enfocar nuestro pensamiento en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Aquí el Señor parece resumir todo cuanto ha venido diciendo porque el versículo anterior, el 32, ya habla de que va a haber algo que va a sobrevenir sobre ellos de manera repentina y que dice que serán esparcidos cada uno por su lado y le dejarán solo. El Señor está hablando de su muerte y de su resurrección. Ya le dice aquí la hora viene y ha venido ya. Es decir, ya estaba muy próximo que se procediera contra el Señor Jesucristo a través de las autoridades religiosas, a través de las autoridades romanas, a través de toda persona, porque todos se confabularon contra el Señor y contra su ungido, como dice el libro de los Salmos. Pero en el versículo 33 encontramos dos cosas. Bueno, encontramos tres cosas. Dos estados y una afirmación. Por un lado, quien está con Cristo y en Cristo tiene paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahora el que está viviendo en este mundo, como somos todos nosotros, como eran ellos, el otro estado es que este mundo es un mundo hostil, contrario a la voluntad de Dios, por tanto nos va a sobrevenir aflicción. Y esto lo dice el Señor Jesucristo. Algo sabía Él de esto. Lo sabía todo, puesto que Él es Dios. Y debemos nosotros enfocar nuestros corazones, nuestro pensamiento hacia estas realidades que el Maestro, que nuestro Señor Jesucristo revela en las Escrituras. Por un lado, Él revela que es el único recurso que el hombre puede disponer, del cual puede disponer, para poder vivir una vida en comunión y en paz con Dios. El único. Es decir, el Señor se presenta, se manifiesta, habla de sí mismo como el único. Todo cuanto el Señor dice acerca de sí es el único. No tiene nadie al lado que pueda hacerle, como se suele decir, sombra. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es la resurrección. Él es el buen pastor. Él es la puerta. Él manifiesta su gloria. Él manifiesta su poder. Él manifiesta su gracia, su compasión hacia las personas, manifestando lo que Él es. Y lo que Juan dice al principio de este Evangelio, que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y éste era con Dios, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo cuanto el Señor dice, ha venido enseñando a sus discípulos, a los apóstoles, tiene que ver con la experiencia de una vida de comunión, de dependencia, de fe en Él. El Señor ha hablado no para que se le conozca de una manera como hacían los fariseos, como hacían los escribas, como hacían tanto en su época. El Señor no hablaba para que se le conociese como algo más, como alguien más que destacaba, sino que el Señor quería que se le conociese como el único Salvador, como el médico que ha venido a sanar a los enfermos y como aquel que ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. El Señor ha hablado mucho. Y Juan dice al final de este libro, de este Evangelio, que resultaría imposible recopilar todo cuanto el Señor dijo e hizo. Pero las cosas que están aquí, las que se han escrito para que creamos en Él. Es decir, para que tengamos fe, para que nuestra fe vaya creciendo, para que nuestra fe en el Señor Jesucristo vaya venciendo los obstáculos que el diablo, que el mundo, que nuestra vieja naturaleza que está en nosotros, cada día levanta para agradar y satisfacer
y honrar y glorificar a Dios. El asunto de la paz es un asunto extraordinariamente serio. Es serio porque el mundo carece de paz. Y ya no me refiero a la paz de conflictos armados, de guerras y cosas semejantes a estas. El mundo no tiene paz en su corazón. Las personas con las cuales nos rodeamos, porque tenemos que vivir y tenemos que asumir nuestros deberes, nuestras responsabilidades de la sociedad, están carentes totalmente de paz. Aunque nosotros las veamos sonreír, las veamos alegres, las veamos bromear, las veamos felices, como se suele decir, la procesión va por dentro. Es decir, lo que el hombre verdaderamente vive no es tanto lo que exhibe hacia afuera, sino lo que ocurre hacia adentro. Dice el Señor que del corazón salen los malos pensamientos y todo. Es decir, ya no es que viene de afuera, sino que se generan, se elaboran dentro. Por lo tanto, cada persona somos potencialmente un horno ardiendo de maldad. Somos personas en las cuales el pecado está arraigado y se enseñorea. No podemos olvidarnos que como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, el pecado se enseñorea de uno mientras que éste vive. Pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quiero. Y al final, cuando uno es vencido por algo, es hecho esclavo de aquel por lo que ha sido vencido. Esto es del pecado. Es decir, la gran tragedia que hay en la humanidad es la ausencia de paz en el corazón. Por eso hay personas que maquinan, que piensan, que están perpetrando en sus mentes y en sus corazones cada día cosas, no voy a decir de arrebatar la vida a alguien, pero cómo engañar a alguien, cómo apoderarse de algo, o la envidia que surge en el corazón, los celos, las disensiones, es decir, una serie de los pleitos. Es decir, todo eso contribuye a que la paz no esté en el corazón. Y por eso la gente alocadamente busca medios, estrategias del mundo para sentirse bien. Hay unas temporadas que es la lectura de libros, la cultura. Y parece como si la cultura pudiese calmar la ausencia de paz en el corazón. Pero cuando uno acaba de leer a un buen poeta o a un buen narrador de novela, esos son instantes en la vida. Eso no tiene poder para traer paz al corazón. E intentan que a través de todos estos medios, todo esto traiga cierta paz, más que paz, relajamiento, un cierto bienestar emocional, psíquico a las personas. Pero claro, si estas palabras de estos hombres, algunos ilustres, otros son muy mediocres y la inmensa mayoría son de mediocre a malo, no puede haber tantos buenos. Pero aunque fuesen todos excelentes, eso pues por un instante en nuestra vida pues nos podría hacer cierto bien. Eso que hablase de cosas de ética, de moralidad, porque si estás leyendo acerca de una novela policíaca, pues imagina o de cualquier otro asunto. Quiero decir que el hombre procura, Satanás ofrece y el hombre procura anestesiar, esta es una palabra que me gusta mucho, anestesiar su corazón, su mente, a través de los distintos medios que están a su alcance para intentar provocar cierto equilibrio, cierta sensación de armonía consigo, con los demás, con el medio ambiente, que también está de moda ahora mencionarlo. Es decir,
entre comillas, cierta paz. Pero sabemos, y lo sabemos no porque yo sea sabio ni nada, ni mucho menos, sino porque lo dice la Escritura, que todo eso no sirve para nada. Son vanos intentos, vanos esfuerzos que al final no resultan en nada. Claro, la única solución que se presenta para que el hombre tenga paz es la persona y la obra de Jesucristo, a quien Dios envió. Y esto, cuando se le presenta, se le predica al hombre que tiene que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es rechazado en su corazón de manera violenta, de manera contraria, de una forma nada amable. ¿Y por qué el hombre puede leer a un escritor de este tiempo, de años atrás, y no puede leer acerca de Jesucristo? Pues por la naturaleza de los escritos. Esto le pasó a la nación de Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó con mano poderosa porque era el Dios todopoderoso, no por los israelitas. Pero una vez que lo sacó de Egipto, el Señor tenía que hacer otra labor, y es sacar de su corazón, de los corazones de ellos, todo lo que habían aprendido en Egipto, todo lo que habían visto en Egipto. El Señor tenía que purificarlos, que consagrarlos, que limpiarlos. Y sabemos lo dramático de esta situación, que toda esa generación no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los dioses de este mundo no entran en el corazón, no entran en el interior de la persona. Pero el Señor sí entra. Y esto lo detecta enseguida el pecador. Y cuando el pecador detecta que hay alguien que está entrando, que está intentando abrir la puerta de su corazón, que le está revelando lo que hay en su corazón, que le está diciendo cómo es por dentro, el hombre prefiere huir, la mujer prefiere huir y no escuchar el mensaje del Evangelio. La naturaleza de los escritos. La palabra de Dios es palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, dice el autor de los Hebreos, que entra y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que se pueda mantener oculta delante de sus ojos. Por lo tanto, el pecador, cuando se le habla de Cristo u oye de Cristo, tiene una reacción violenta porque hay alguien que está describiéndolo y está abriendo la puerta de su vida. Sin embargo, puede ponerse a leer tranquilamente debajo de un árbol a cualquier literato de cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque ese tipo de lectura solamente tiene un placer, diríamos, de calmar los sentimientos, las emociones, y no le compromete con nada. Pero el Señor compromete, porque cuando Él ya se manifiesta como Señor, ya está hablando de que es dueño, amo, y así en adelante. Y claro, el principio del pecado fue seréis como Dios. Y eso el hombre no quiere abandonarlo. Es una parcela que le gusta. A todos nos gusta. Pero hay alguien que nos gusta más.
y es Jesucristo, quien se dio por nosotros en la cruz del Calvario, para que podamos tener paz para con Dios. Y así dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, que justificados pues por la fe en Él, en el Señor, tenemos paz. Cuando uno ha sido declarado justo, la paz se adueña, entra a tomar posesión de esa alma, de esa vida, porque ha sido esa paz colocada ahí por Dios mediante el sacrificio de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz es una de las evidencias de la presencia del Señor en nuestras vidas. En el mundo tendremos aflicción, el Señor es bien claro. Ahora más adelante va a hacer el Señor una oración a su Padre Celestial por ellos, por sus apóstoles y también por los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos. Es decir, la continuidad de la predicación, la continuidad de la salvación de almas y también el deseo del Señor de que tanto los más inmediatos, que eran los apóstoles, como los demás, incluidos nosotros a lo largo de los tiempos, podamos gozar de la paz y de las bendiciones del Señor. Sabemos que el mundo es verdaderamente hostil, combatiente, enemigo de Dios. Estoy intentando localizar el versículo 15 que está aquí. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor sabe que el mundo es la tierra. Aquí el significado de mundo es la tierra, el planeta donde vivimos. La palabra mundo tiene 3 significados. Aquí en estos versículos se refiere a la tierra que pisamos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Evidentemente nuestro Señor no era de este mundo. En fin, vamos a ver, en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién no ha experimentado esta frase del Señor? Cuantos más años tenemos, vamos teniendo más evidencia tenemos de que el mundo es un lugar de aflicción. Quiera que sea que la pasemos directamente, seamos personas que pasemos por distintas pruebas, por distintas situaciones, o sea que la veamos en los seres más cercanos, o sea que la veamos, como hemos estado viendo en estos meses pasados, el gran dolor que afligía a nuestra nación por la innumerable cantidad de personas que fallecían diariamente, era aflicción. Y estas palabras confirman que este lugar, y tendría que ser un aviso muy solemne para las personas, porque las personas están procurando hacer un mundo mejor. Y yo alabo todos los intentos por hacer un mundo mejor. Pero el Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es decir, el Señor sabe que mientras haya vida en este planeta, mientras que este mundo no cese y haya esos cielos nuevos y esa tierra nueva, esto va a ser un lugar de lágrimas y un clamor. En el mundo tendremos aflicción. Si supiésemos las calamidades que están aconteciendo en cada segundo en la vida de tantos millones de personas en la tierra, creo que no podríamos soportar el dolor tan grande, tan inmenso. Ya no sea porque la estuviésemos recibiendo en primera persona, simplemente por verlas, al conocerlas, los crímenes, las violaciones, las contiendas, las guerras, las hambrunas, las epidemias, las sequías, es decir, todo
Y las personas, en vez de ver esto y pensar y analizar estas cosas, porque el Señor lo dice, en el mundo tendréis aflicción, en vez de caer derrotados sobre sus propias rodillas, confirmando que lo que dice el Señor es verdad, el hombre se levanta y dice, no, nosotros vamos a procurar un mundo mejor, a través de distintas cosas, de distintos medios, y están luchando contra un gigante, al cual no pueden derrotar ni aún dentro de ellos mismos, pues aún ellos mismos que dicen que no se ha de hacer esto, son los primeros que lo hacen. Como creyentes tenemos la seguridad de que esto es un lugar de aflicción, el mundo. Cantamos también, este mundo no es mi hogar, efectivamente. Tenemos que asumir que en nuestra experiencia de vida, la aflicción será nuestra compañera. Unas veces con más intensidad, otras veces con menos intensidad, unas veces en nosotros mismos, otras veces en los que nos rodean. ¿Pero qué hacemos? En el Señor tenemos paz, abundante y gracia y consuelo. Es el Dios de toda misericordia y de toda consolación. El Señor nos llama también a que no tengamos un sentido idílico del mundo. Es preciosa la tierra y todo lo que lo rodea. Pero los que pisan la tierra, sus corazones están podridos por el pecado. No hay paz en sus corazones. Esto lo dice en Romanos, en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo toma un pasaje del Antiguo Testamento y describe lo que hay en el corazón del hombre. Vamos a buscarlo, capítulo 3, efectivamente. Bueno, ya sabéis que este pasaje expone la dramática situación del hombre sin Dios. Da miedo leer esto, porque esto es verdaderamente la descripción del hombre sin Dios, de mi vecino, de mi compañero de trabajo, y aún de nosotros mismos, antes de conocer al Señor. Pero mirad lo que dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Es decir, aquí se combina en el versículo 16 y 17 este mismo versículo. Por un lado, todo lo del hombre es una profunda aflicción, un profundo dolor por la ausencia de ese camino de paz. Y no conocieron camino de paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Todos los apóstoles experimentaron la aflicción con su propia vida. Pero mirad cómo acaba el versículo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosas palabras. Es un cántico de victoria, de triunfo. Es el anuncio de que la obra de la cruz va a ser de un resultado tan extraordinario, tan glorioso, que el Señor anticipa su victoria sin haber consumado su muerte y resurrección. Se nos demanda confiar en el Señor. Pero Señor, si vemos que oramos a ti y no hallamos respuesta a nuestras oraciones, a nuestras intercesiones, Señor, no encontramos un sí.
muchas veces. Pero confiad. 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 ¿Recordáis, después de haber resucitado, que se apareció a alguno de sus discípulos? Habían estado toda la noche pescando y no habían hallado nada. El Señor va con ellos y les dice, echad las redes a la derecha. Pero Señor, si hemos estado toda la noche y no hemos... Que echéis las redes donde yo os digo. Y una vez vencida la obstinación de ellos, tanta era el pescado acumulado dentro que la barca se hundía. Confiad. Nos podrán decir, vuestro Dios no obra, vuestro Dios no os escucha. Una voz puede surgir en nuestros corazones, en el interior de nuestra vida. Dios no te oye. Dios no os oye. Y empieza a repasar los casos en los que el Señor no contestó afirmativamente a nuestras oraciones como creyente o como iglesia. Y esta es la estrategia de Satanás. Nosotros no tenemos que hacer un listado de las veces que el Señor dijo sí y de las veces que el Señor dijo no. Nosotros tenemos que orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y encomendar la causa a Él. No debemos llevar contabilidad de los sí y de los no. No debemos llevar un registro. Porque el Señor es todopoderoso y soberano. Yo he vencido al mundo. Aquel que vence al mundo en toda su dimensión, vence a Satanás, vence al pecado, vence a la muerte. Y por medio de su muerte y de su resurrección, estos tres enemigos de nuestra vida han sido derrotados ya. Han sido exhibidos. Por medio de Cristo en la cruz del Calvario como derrotados, esperando el momento final, donde el Señor manifestará con su gran poder y gloria todas las implicaciones de su muerte y de su resurrección en la cruz del Calvario. Pero ahora es el tiempo de confiar. Confiad. Confiemos. Hagamos un llamado a nuestro corazón. ¿Sabéis dónde están todos los reyes y todos los poderosos de este mundo? Si vamos cultura por cultura, país por país, todos sus dioses, todos aquellos que han sido tenidos por algo en su vida, ¿sabéis dónde están? O muertos o nunca existieron. Muertos me refiero si sus dioses eran personas de carne y hueso. Y si nunca existieron, son esos dioses en los cuales son tan ávidos de confiar las personas. Pero nuestro Dios y nuestro Salvador vino a este mundo, fue visto, oído, crucificado delante de multitudes, enterrado en la tumba, sellada su tumba por el poder romano y resucitado con gran poder y gloria. La muerte no pudo retener en su entraña al que era el autor de la vida, dice la palabra de Dios. En este confiamos. Y no en otro.
aunque aparentemente veamos que no todas las cosas se sujetan a Él, aunque aparentemente veamos que la gente hace lo que quiera y puede hacernos daño y puede hacer daño a la iglesia del Señor y puede hacer por un poco de tiempo. El único que ha proclamado solemnemente a todo el mundo, a todo este planeta, y lleva 2000 años escritas estas palabras, no ha sido otro que Jesús, el Hijo de Dios. Yo he vencido al mundo. Ninguno de los más poderosos hombres, con sus más grandes imperios, sus mayores ejércitos, con su mayor sabiduría, ha podido decir esta frase. En esa triple dimensión. Yo he vencido al mundo. Todos ellos murieron. Y querían anexionarse todo el mundo. Pero el Señor, como el buen pastor, vino para dar su vida por las ovejas. Así pues, no encontraremos ninguna religión, no encontraremos ningún libro de cultura, no encontraremos en ningún libro de filosofía, no encontraremos en ningún sitio palabras como esta. Nuestro Dios, nuestro Señor, es aquel que ha vencido. Y cuando uno vence, quiere decir que todo está debajo de su pie. Él ha vencido. Y aunque este mundo proclame que se levanta contra Dios, que se levanta contra su ungido, nuestro Señor Jesucristo, que parece que consigue cosas, que gana victorias, son fantasías. El único que ha ganado, que ha conquistado todas las cosas que nos eran contrarias, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Ha resucitado de los muertos y por ello Dios le ha hecho Señor y Cristo. Puede dar vida a los muertos. Puede recibir a los pecadores al arrepentimiento. Y puede implantar su paz en los corazones de aquellos a los cuales ha salvado. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Me vienen ahora mismo las palabras de sus discípulos. ¿Queréis iros vosotros? Dura esta palabra. ¿Y sus discípulos qué dijeron? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues hermanos, confiemos. Nuestro Señor ha vencido al mundo. No sabemos si Él responderá afirmativamente a nuestras oraciones. No lo sabemos. Pero nosotros tenemos que orar. Tenemos que interceder. Tenemos que suplicar. Tenemos que agradecer. Tenemos que confesar. Y no podemos hacerlo a nuestro Dios por medio de nadie en este mundo. Solo por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Como dice en primera carta a Timoteo. Él es el único. Y es único en todo. Hermanos, os animo a que confiemos en aquel que ha vencido al mundo, que es nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.